Hola, y como siempre, bienvenidos a las 3:33. En esta ocasión quiero traerte la última parte de este testimonio tan detallado de nuestra suscriptora anónima. Antes de empezar, agradezco infinitamente la confianza que desde el primer momento tuvo ella con nosotros al compartirnos todos los testimonios de sus experiencias paranormales, las cuales en buena parte de su vida han estado presentes. Vamos a concluir su historia trayendo los diversos recuerdos, principalmente de pesadillas y otras clases de sueños, los cuales creemos que aportan algunos elementos más que podrían ayudarnos a deducir o teorizar a qué se deben todos estos fenómenos, manifestaciones y perturbaciones con los cuales ella ha tenido que lidiar y hasta aprender a convivir con ellos. Recuerda que tu opinión, tus comentarios y si tú, como nuestra suscriptora, desean también darnos su voto de confianza contándonos sus experiencias con lo paranormal, ponemos a su entera disposición todas nuestras redes sociales. Tenemos el correo lahoramuerta333@gmail.com, la página en Facebook Las 333 y nuestro server de Discord también como Las 333. Por último, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones, darnos like y dejarnos un comentario aquí debajo de este video. Como les había relatado anteriormente, mi abuela paterna nunca ha aprobado la familia que mi padre forjó al casarse con mi mamá. Creo que ella está a lo mejor detrás del acoso sobrenatural que he llevado a cuestas por tantos años, y a continuación les quiero compartir una de las primeras veces, cuando yo aún era muy pequeña, de cómo era molestada durante las noches. En aquellos años compartía habitación con mi hermana menor. Mi casa aún la estaban terminando de construir, por lo que entre las cosas que faltaban eran las puertas de las habitaciones. No tenía mucho que nos habíamos mudado y mis padres solían tener la rutina nocturna de irnos a ver de vez en cuando 2 o 3 veces durante la noche. Hubo una ocasión en especial en la que recuerdo que me desperté y casi al instante sentí que mi hermana y yo no estábamos solas. Se sentía como que había alguien merodeando en el umbral de la habitación, a lo que yo primeramente creí que era mi papá, ya que incluso llegué a ver la sombra de alguien de complexión masculina. Pero como todo estaba tan oscuro y mis ojos aún no terminaban por completo de despertar, no podía ver con mayor detalle de quién se trataba, pero había alguien al umbral de la habitación. Así continuó la situación por unos minutos, cuando de repente, en un punto la sombra o lo que estaba ahí abrió los ojos, o eso me figuro, ya que donde estaba lo que al parecer era el rostro de esa sombra, 2 luces de un inmenso color verde empezaron a brillar y no se apartaban de mí. Quiero destacar que yo era muy pequeña, no entendía aún lo perturbador de esa situación. Así que primeramente yo creí que esos ojos brillantes eran la explicación de por qué mi papá podía ver sin tener que prender las luces. Pero de repente sentí una sensación de alerta, un miedo instintivo que me hizo dejar de pensar que el fulgor de los ojos de aquella sombra era algo normal. Así que agarré y me metí debajo de las cobijas para ya no tener que ver eso y esperar a que el peligro se fuera y que no pasara más allá de la protección de las cobijas sobre mí. Pero no, incluso recuerdo la sensación de cómo lentamente una mano larga y delgada se abalanzaba al lado de las cobijas y muy lentamente las fue jalando y jalando. Pero la mente en sí es un misterio, ya que por más que trato de recordar qué sucedió aquella noche, no puedo terminar de recordarlo. Los años pasaron y cuando ya iba en la escuela, momentos antes de conocer a la persona que me hizo mucho daño, hubo una ocasión en la que mi mamá y yo fuimos molestadas en la madrugada cuando nos estábamos alistando para salir a la escuela.
Esa vez, un ruido me desconcertó a mí. Era como el sonido de alguien abriendo una de las puertas del tocador de mi mamá. Sea lo que haya sido esa presencia o cosa, estaba agachada. Así lo había creído. Cabe aclarar que las luces de la habitación de mi mamá estaban apagadas, por lo que yo al principio creí que eso que estaba agachado era mi mamá. Tan abrumadora fue mi sorpresa cuando ella, desde la parte baja de la casa, me preguntó que qué estaba haciendo en su cuarto, hurgando en su tocador, a lo que yo muy sorprendida le dije que no era yo. En ese instante, mi mamá, que ya estaba subiendo las escaleras, prendió la luz y aquello que estaba agachado en el tocador de mi mamá se desvaneció. Al paso de los años, he soñado en más de una ocasión con brujas. Especialmente las he soñado queriendo hacer pactos conmigo, pactos con los cuales ellas me han retado a seguirlas a sus aquelarres o a pelear en contra de ellas. Hubo una vez en que una de esas brujas la vi en la vida real. La noche anterior la había soñado como una contendiente mía, y ese día, cuando terminó mi jornada en la escuela, mientras esperaba el transporte para regresar a mi casa, de repente una chica llamó mi atención y me dijo que tenía uno de los cordones de mis tenis sueltos. Yo no había visto el rostro de quien me había hecho notar eso, pero por antonomasia me agaché y até mi cordón. Justo cuando estaba hincada fue cuando hasta apenas se me ocurrió voltear, y por una fracción de segundo puedo ver que quien me había dicho lo de la agujeta era una de las brujas que había soñado anoche, pero era exactamente igual a la misma persona. Esta, al percatarse yo la había reconocido, empezó a avanzar rápido al fondo de la calle. Pude sentir cómo hasta aceleró el paso para alejarse lo más pronto de mí. Unos años después de que me pusiera en manos de la bruja que me liberó de todos los trabajos que aquella expareja tóxica había hecho en mí, tuve en medio de la noche una sensación inusual de miedo, tanto que hasta incluso la piel se me había puesto de gallina y de repente empecé a escuchar cómo tocaban la ventana de mi recámara en un primer piso. Al principio traté de no hacerle caso a lo que sea que estuviese tocando, pero su llamado fue tan insistente que no me quedó más remedio que atender a los toquidos y abrir la ventana. Cuando lo hice, una mujer de una belleza descomunal estaba ahí ante mí, como si nada. De repente abruptamente me tomó y me sacó de mi casa y me empezó a llevar corriendo a las profundidades de un bosque a gran velocidad. Avanzamos lo que yo consideré que era una distancia muy grande, hasta que de repente nos detuvimos ante lo que parecía ser una especie de acantilado en el cual repentinamente se dibujó una puerta y en su interior aquella mujer me apremiaba a entrar. Ella y yo ingresamos a una especie de cocina o algo por el estilo, en donde la bruja me preparó un menjurje amarillo y viscoso, el cual ella, sin decirme de qué se trataba, me insistía en que yo lo bebiera, apremiándome de que lo hiciera sin demorarme y de que ella estaba ahí para ayudarme. Con dudas bebí del contenido de lo que ella me había dado. Fue extraño lo que sucedió a continuación, ya que sentí paulatinamente una sensación de relajamiento y de un repentino bienestar. Después de eso, esa mujer me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que estaba ahí para cuidarme, que aunque ella era una bruja, había sido enviada específicamente para cuidarme y que aunque yo después de esa ocasión frontalmente ya no la pudiera percibir, ella seguiría cerca de mí, cuidándome. Después de eso último, desperté entre confundida, sorprendida, pero también con la sensación de bienestar que al haber bebido ese menjurje había causado en mí. Luego del sueño con esa bruja, a veces dos pajaritos suelen tocar a mi ventana con su piquito. Cuando lo hacen no me siento bajo alerta o contrariada. Quizás se trate de aquella persona que soñé. No obstante, esa sensación de tranquilidad no la tengo cuando llegan a tocar a la puerta de mi casa, ya que esto me produce un extraño sentimiento de intranquilidad cada que toquen, cada que me he ido a asomar y no encuentro a nadie aguardando detrás de mi puerta. Me acuerdo que cuando estaba en el proceso de sanación con la curandera que me ayudó, ella llegó a recomendarme que no me fiara para nada de sea quien sea que sin explicación aparentemente toque a mi puerta, y que menos se la abra a cualquiera. Ciertamente no se sabe con qué intenciones funestas algo esté esperando la oportunidad para involuntariamente ser bienvenido a mi hogar, ya que entre las cosas más extremas que han pasado en el umbral de mi casa han sido que en diversas ocasiones nos han dejado gatos muertos.
En una segunda ocasión en que soñé con entidades que me protegen, la soñé estando todos dentro de un templo prehispánico. Estábamos en su interior, en una sala muy bien conservada y cuidadosamente detallada. Y ahí, de nueva cuenta, una sacerdotisa o bruja me mencionó de entre todas las personas que estaban ahí. Aquella mujer se dirigió a mí y me dijo que hay alguien que me protege y que tengo ciertos dones de curación. Aquellas brujas las he soñado también en un aquelarre cerca de donde vivo. En esta hay varias brujas reunidas en medio del fuego y en una cena al aire libre con decenas y decenas de mujeres, todas ellas brujas. Aunque no es mi intención que ellas me vean, hay alguien que siempre me encuentra y que me invita a entrar al aquelarre, en donde aparte de mí también llegan más personas que nada tienen que ver con aquellas brujas. Y que ellas junto conmigo, en palabras de las brujas, vamos a ser los partícipes de un ritual de protección. Después de que participo en una ceremonia en que no puedo ahondar en los detalles, la bruja que me invitó a participar me deja mi suerte. Ahora en una parte que no son las inmediaciones de mi casa y en donde se pone a prueba la protección que me acaban de brindar. Para volver a mi casa tengo que regresar atravesando bosques y pueblos llenos de gente sombra y también introducirme en cuevas, las cuales conectan lugares muy lejanos entre sí y hacen que la distancia entre dos puntos se reduzca. Aquella vez en ese mismo sueño, al final de los primeros trayectos extraños, llegué a un rascacielos en el cual por alguna intuición extraña subí y subí por las escaleras hasta que llegué a la azotea y de nueva cuenta encontré a todas las brujas del aquelarre ahí. Una de ellas, la que al principio me encontró y me invitó a la reunión, me dijo que en ese lugar estaba su guarida, una que para los demás era invisible e inaccesible, ya que para poder ver ese edificio y entrar a él tenías que ser invitado por ellas. Para terminar con la serie de eventos inusuales que he vivido durante mucho tiempo, me gustaría contar dos sucesos de los más recientes. El primero me sucedió durante la noche de San Bartolomé, famosa por sí sola de ser una de las noches en las que las fuerzas del mal y entes del bajo astral recorren este mundo al cobijo de la oscuridad. El año pasado, durante aquella noche, en mi caso particular, fui constantemente acosada por ruidos en varias partes de mi casa. Tocaban a la puerta, se oían muchos murmullos afuera, una que otra risa, y en el techo de la casa se oían los ruidos que parecían arañazos, y como si algo muy pesado estuviese rodando de lado a lado sobre el techo. Durante toda la noche no pude dormir, y para tratar de estar lo más tranquila que me fuera posible, solo atiné a rezar todo lo que me sabía desde mi cama, con ventanas y puertas muy bien cerradas, ya que de eso me había encargado yo misma de asegurar cuando toda esa actividad empezó. Uno de los últimos sueños que me dejaron perturbada fue uno en el que vívidamente soñé con que uno de mis perritos se había perdido. Sin cesar lo busqué dentro de la casa y afuera. Salí a los alrededores de mi barrio, iba gritando su nombre y haciendo más sonidos para llamar su atención, hasta que finalmente me di cuenta que mi perrito estaba dentro de una casa, la cual está detrás de la mía, la cual en la realidad es una casa que se encuentra abandonada debido a que los dueños ya fallecieron y mantenerla implica un gasto alto, lo cual los parientes que sobreviven no se pueden permitir solventar. La casa desocupada se mantiene cerrada, pero en mi sueño esta tenía las puertas abiertas de par en par. Y fue así como mi perrito se había logrado colar y meterse. Cuando yo me asomé desde afuera a la casa pude ver que había dentro una mujer de avanzada edad. Con cierta reserva entré a la casa y le pregunté si de casualidad había visto a mi perrito. Ella sin decir ni una palabra me señaló a mi mascota, la cual me rodeaba cerca de donde esta persona estaba. Sujeté a mi perrito y en el momento de quererle dar las gracias, me di cuenta de que la casa en la que estábamos estaba, aparte de vacía, totalmente deteriorada, como si el abandono de semanas que en la vida real tiene la casa, más bien fuesen años y años. Aquella persona tenía una vibra demasiado pesada, incluso hasta mi perrito en mis brazos estaba demasiado nervioso y chillaba mucho, por lo que disimulando la incomodidad que los dos sentíamos ante aquella mujer, como pudimos nos salimos de ahí y volvimos a mi casa. Más tarde en ese mismo sueño, después de que recuperé a mi mascota,
Me acosté para irme a dormir. En eso tenía ya los ojos cerrados, cuando de repente afuera de mi casa se produjo un resplandor muy intenso. Llegaba casi al punto de cegar, pero paradójicamente la luz tan intensa en ese sueño no destellaba los ojos. No sé por qué, pero abrí la ventana y una figura de luz angelical me dio un mensaje de paz. Me insistió en que tenía que creer que hay quienes en todo momento, a pesar de todas las cosas malas que he padecido, ellas me cuidan. Luego de ese mensaje, suavemente desperté y con los ojos ya abiertos y mirando hacia mi ventana, vi cómo el fulgor de mis sueños, también en la realidad, se iba apagando afuera de mi ventana. Hasta aquí de momento llegan todos los relatos y experiencias que nuestra seguidora del canal nos ha compartido. Seguimos en vía de comunicación con ella por si más experiencias le llegan a suceder y se sienta en confianza de querer seguir compartiéndolas en algún video más. De nuestra parte, eso es todo. Insistimos, nos gustaría saber tu punto de opinión sobre este relato en 3 partes. Nos despedimos y hasta la siguiente semana. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.